¿Qué pasa si humanizamos a los animales? ¿Tienen algún defecto, tienen algún daño, tienen algún sufrimiento? El perro empieza a tomar ciertas ansiedades, que ya se fue mi dueño y está temblando, está nomás viendo en la puerta a ver si ya llegó. Entonces, todo eso ya que empieza a generarnos un conflicto emocional en el perro, porque tenemos que llevarlo al veterinario, porque es que me voy y está llorando, está sufriendo, y sí, realmente es algo que nosotros le transmitimos. Y entonces hay que aquí caemos en el sentido de que ya no estamos cubriendo sus necesidades básicas, al contrario, le estamos creando otras necesidades que él como natural no Y a tendría. eso voy, porque si no, entonces quiere decir que el problema no es la mascota, el problema es el tutor, que tiene un apego inseguro, o simplemente me encontré otra vez en un caso, que no quería pagar la guardería para dejar su perro y tenía culpa porque se iba a ir a vacaciones una semana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa situación y también no entrar en situaciones, traumáticas, como está diciendo, hacia las mismas mascotas, porque en vez de ayudarlos, los estamos exponiendo también. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast. Nos encontramos ahora en Psicología en un podcast. Soy Laura Oliveros Arnoldo Cisneros. y bueno, el día de hoy tenemos un nuevo tema, tenemos una nueva invitada. En este episodio vamos a hablar de algo que sucede muchas veces, pocas veces se habla y además vamos a hablar con una especialista. Ella es médico veterinario zootecnista, Adriana Ríos Chávez. Bienvenida. Gracias. Bueno, el tema del día de hoy es nuestras mascotas o familias interespecie. ¿Qué es eso? Yo ese día no vine a clases, ¿qué es eso? A ver, explíquenme, por favor, ¿qué es? Oye, Adi, bienvenida. Y queremos platicar contigo sobre qué son las mascotas. ¿Realmente serían parte de nuestra familia? ¿Cómo tratar a nuestras mascotas? ¿Humanizar a las mascotas? ¿O qué hacemos con ellas? Pues, para empezar, una mascota, pues, es un animal que está domesticado, que puede ser desde el perro, el gato, y ahorita se integran otro tipo de especies que antes no se veían, como hurones, cuyos, algunos animales exóticos que pueden entrar dentro de las normas de que son permitidos y que no afectan, que estén en peligro de extinción. Y, pues, los animales domésticos, que son los que nos ayudan a producir leche, a producir carne, que en realidad la domesticación es que, eh, reconocen al humano, no se asustan de ellos y pueden socializar o estar en un ambiente donde se puedan desenvolver sus funciones, tanto para beneficio nuestro como de compañía. Oye, y entonces, ¿una vaca será una mascota? Pues, ya a estas alturas sí lo llegan a hacer. Em, tienen pueden llegar a hacer muchas imitaciones de nuestros comportamientos que nosotros les transmitimos, pero en realidad, pues, todavía son animales menos domesticados que perros y gatos. Los más comunes son los perros, los gatos, ¿qué más? Em, Pues yo estaba viendo el otro día a una vecina, ahí transitando por mi bella ciudad y me encontré puerquitos, el puerco negro que le llaman, vietnamita, o de hecho, en la zona occidente de Jalisco le llaman los puercos de Tepa, ¿no? Grandotes así para las carnitas, ¿no? O están precisamente monos, me he encontrado monos, me he encontrado serpientes, me he encontrado tarántulas, me he encontrado camaleones y lo típico, los peces también, ¿no? sí. Sería. Oye, pero tener una iguana, tener una serpiente o tener, un mono, un chango, ¿son considerados realmente como mascotas? Pues primero, por ejemplo, un mono, tendrías que tener una documentación que te pide, la Semarnat para realmente considerarlo como una mascota, pero en realidad sigue siendo un animal salvaje que no vamos a poder esperar la misma respuesta que un perro. Un perro tiene más o menos de 10,000, 20,000, 30,000 años que el humano
lo domesticó o empezó a socializar con él. Entonces, un monito, un animal exótico no tiene ese tiempo de convivencia con el humano, entonces difícilmente vamos a tener la misma respuesta que un perro a un monito. Y aparte que legalmente, podrías meterte en algún problema si no estás con los papeles en orden. Entonces, no porque lo tenga yo en mi casa quiere decir que es mascota. Exacto. O sea, las cucarachas no son mascota, aunque No, las tenga en la casa. tienen que ser domesticados para poder tener una convivencia con como una f en nuestro centro familiar. Okey. Bueno, a mí me queda claro, y si quiero hacer una observación, y es importante que lo tengamos. Los médicos veterinarios o tecnistas, si no mal no recuerdo así el nombre, Sí, al igual que los médicos cirujanos parteros, o al igual que los psicólogos, tienen especializaciones. Sí quiero hacer esta observación porque a veces pensamos que el simple hecho de que ver que los animales o esas partes de nuestra familia se encuentran bien es todo lo que tenemos que hacer. No, los veterinarios se especializan en especies pequeñas, en especies grandes, en dinámicas exóticas. O sea, también debemos de ubicar con quién vamos, cuáles son nuestras necesidades. Hoy en día estamos teniendo animales domesticados, que es como se conocen, con problemas musculoesqueléticos, con problemas cardíacos, y tenemos problemas con cáncer. Entonces necesitamos a los especialistas. Por eso el día de hoy estamos con un especialista. O sea, y el tema que estamos abordando es solamente una parte del mundo tan grande que podemos trabajar con esas situaciones de los animales. Y creo que en especies pequeñas no entran como tan pequeñas como los bichos y estas cosas, ¿verdad? exacto. Bueno, todo lo que viene siendo, insectos es como otra área de, la biología. Como tal, pues, nosotros no es un estudio en general y nosotros no podemos como que te traigan un mayate y cúramelo, porque, pues, no es difícil, porque por lo mismo, volvemos a lo mismo que no son domesticados, son animales silvestres y efectivamente del área de medicina veterinaria y zootecnia que, pueden orientarse hacia pequeñas especies, caballos, animales de laboratorio, animales de zoológico, animales exóticos. Entonces, de esas mismas ramas, en medicina veterinaria, en animales de compañía o pequeñas especies, de ahí también se derivan ya especialidades como oncólogos, neurólogos, cardiólogos, que ya precisamente porque se le da una importancia mayor a las mascotas, pues, ya ahorita hay mayor preocupación por parte del tutor, que es, llevarlo más allá para su óptimo estado en general y si ya tiene un problema, pues solucionar su estado de salud. Yo aquí quiero hacer un paréntesis. Acabas de tocar una frase que para mí es reflexión y es trabajo. Su- Ay, déjate, a ver, déjate interrumpo a ver, porque a ver. me sentí en otro ámbito, el tutor, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Prendí, dije, híjole, ya esto está cambiando ya de rumbo. Sí. Sí, Eh, ¿por qué esa palabra? Miren, y aquí entra la dinámica de un psicólogo forense, de un veterinario y ese tutor. Aunque ustedes no lo crean, y de hecho lo vemos más seguido, digo, ustedes no lo crean porque el hecho de que no te suceda a ti no quiere decir que no pase y que no acontezca. En los procesos judiciales familiares, hoy estamos teniendo diferentes estructuras de debate. Y esa connotación de tutor o de cuidador hoy se está dando en esta dinámica de familias. ¿Cómo se llama, Laura? Interespecie, pero espera, A ahorita ver. nos van a hablar de eso. Sigue con. Entonces, me ha tocado 4 casos que quiero mencionarlos ahorita, donde en materia penal demandan a uno de esos cuidadores o tutores por el maltrato de violencia animal. Pero resulta que ese tutor y cuidador es un matrimonio. Es un matrimonio que en uno de los casos tiene hijos, en otros casos no tienen hijos, o dicen que son sus hijos esos animales, ¿no? Entonces lo demandan por violencia, entonces van por el proceso penal. Pero me ha tocado otra cosa donde en materia familiar manejan precisamente las situaciones de lo que le llaman a ellos como los perrohijos o las situaciones, y hablan de las habilidades y cuidados de una persona para cuidar a ese ser viviente o sintiente que hoy le llaman las normas jurídicas. Entonces, hoy en día estamos teniendo procesos judiciales desde el punto de vista
de habilidades para cuidar, de violencia, si es materia penal o si es de materia familiar. Los perros, sobre todo, y los caballos, son psicología desde, no mal no recuerdo, desde los años 70. ¿Dónde los encontramos? Perros que son compañía de personas que dan ataques. Perros que trabajan con las dinámicas de niños con capacidades diferentes. Rescates. Perros de rescate. Hemos tenido perros, a mí me tocó trabajar en un par de ocasiones, donde tenemos a un animal, donde empezamos a trabajar un abuso, un abuso de índole erótico hacia una persona menor de edad, y trabajamos con perros para trabajar la dinámica de report y de narrativa, ¿no? De hecho, las pruebas psicológicas, algunas cambiaron de personas y pusieron animales. Hemos tenido perros también como la dinámica de intervención en crisis, aunque ustedes no lo crean, evitando que una persona pueda atentar contra su persona, y lo que el anclaje o la dinámica de compromiso son perros, ¿no? Entonces, los animales siempre han estado aquí, entonces uno pensaría de que es nuevo, es un tema nuevo, ¿no? Tenemos más de 2 décadas trabajando estas situaciones. Hoy se ha agudizado, hoy presentamos esta situación en los juzgados y eso es lo que nos trae el día de hoy aquí. Y entonces nosotros somos, o las personas que tienen a sus mascotas, son tutores finalmente y responsables legales también de lo que hagan o no hagan esas mascotas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, por eso se determina que es tutor, no su papá, no su, o sea, es un responsable, porque al final es el tener una mascota es adquirir una responsabilidad, y nosotros vamos a tener que cumplir con esas necesidades básicas de la mascota. Por eso es que nosotros somos los tutores. Okey. Oye, y ahorita que nos decías que somos responsables, ¿las mascotas son buenos regalos? No, definitivamente no lo son. Lamentablemente es muy fácil, pues, regalar en Navidad, en cumpleaños, aniversarios, mascotas, pero, no son buenos regalos porque al final, si tú no estás preparado para recibir a ese nuevo integrante de la familia, esto va a comprometer mucho el hecho de que no tengas el espacio, no tengas la economía, no tengas muchos factores que le van a dar una calidad de vida a la mascota. Entonces, por eso, antes de adquirir una mascota, necesitamos estudiar qué tipo de mascota se adecua a nuestro tiempo, espacio, economía, porque no es lo mismo tener un chihuahua que tener un gran danés, o tener un yorkie, o tener un husky. ¿Por qué? Porque todos los perritos tienen necesidades diferentes. Básicas, las mismas, pero al final, no es lo mismo un chihuahua que no tiene pelo a un husky que lo vas a tener que cepillar 2 o 3 veces a la semana. Entonces, todas esas, lo tenemos que investigar, adecuarnos si realmente tenemos el tiempo, la necesidad. Entonces, si a ti te regalan un perrito que tú no vas a tener el tiempo de cepillarlo, de bañarlo, de pasearlo, porque hay perritos que son perritos falderos, que están pegados al dueño, están atrás de ellos, que tal vez no requieran la misma actividad física que un labrador, un golden, que necesita estarse paseando varias veces en el día para evitar que destroce la casa. Mm. Fíjate que aquí recuerdo un caso, no sé, que tuvimos y remarcar mucho esto. En la psicología hemos trabajado situaciones de algunos trastornos de la personalidad, sobre todo algunas situaciones de personas con alteraciones en su percepción, atención o vinculaciones interpersonales, y trabajamos mucho con perros, ¿no? Por ejemplo, decían a una persona con alteraciones en su comportamiento por regalarle un chihuahua. Entonces, y que trabajabas la dinámica precisamente de equilibrar esas reacciones, esas situaciones muy reactivas. Luego también decían, el manejo de estilos de crianza, y metías un schnauzer. O sea, los perros, ahorita que mencionas tú, ubicar cuáles son las características y necesidades. No vale solamente que yo lo quiera mucho y que me parezca bueno y que me parezca bonito y que me hace ver bien. No, Me no vale. guste. Y que me guste, ¿eso no es suficiente? No, no es suficiente. Entonces ya voy a regalar a mi perro. Okey, entonces, ¿cuáles serían las mascotas? Digo, ya sabemos que los perros, ya sabemos que los gatos, pero, ¿hay algunos otros animales que podríamos tener nosotros como mascotas en casa? ¿Los cuyos? Sí, pues son, animales un poquito más pequeños, pues requieren menos atención, pero sí tenemos que tener el conocimiento de que dónde tienen que vivir, si tenemos el hábitat, el espacio para para que esté con nosotros.
porque aparte no cualquier veterinario atiende cuyos, hurones, hámster, entonces necesitamos primero tener la ubicación de quién sí lo puede atender, qué tipo de padecimientos son los principales que llegan a afectar a estos animalitos que no son tan comunes y también tener un conocimiento al 100 de qué tipo de alimentación puede llegar a tener. Porque hay animalitos que uno piensa que comen eso y les damos y resulta que surgen deficiencias porque no se les dio lo que él realmente necesitaba. Los periquitos que uno es muy común darles semillitas de girasol y no nutren, o sea, al final ni siquiera se recomienda darlas y uno piensa que es lo que tienen que comer. Entonces necesitamos tener un conocimiento para realmente adentrarnos en otra especie que aunque no necesitan los mismos cuidados, sí necesitamos tener conocimiento para que esté lo más óptimo en calidad de vida, que entre dentro de sus necesidades básicas como animalito. Fíjate que esa reflexión que nos haces y que nos compartes me hizo recordar un caso de daño moral, donde era una pareja y decía que el perico, tenía un perico, un pez y un perro. Era un perro esos pequeñitos mini toys que se llamaban Fresh Pool, si no mal no recuerdo, ¿no? Eran los Fresh Pool. Y una pareja acusa al otro, primero de robo, que porque se había ido de la casa por la separación y divorcio de las personas como pareja, pero se llevaron a los animales. Entonces, primero se lo acusó de robo. Y después un abogado me busca y me dice, oye, quiero comprobar que se murió, creo que el perico, quiero comprobar daño moral por la situación de apoyo y vinculación emocional que tenía fulanito de tal con el perico. Entonces, lo que hicimos fue acudir precisamente con un veterinario, ubicar cuáles eran las características de cuidado y era precisamente lo que nos estaba diciendo. Pero aquí lo curioso y lo interesante es cómo una persona podría tener un anclaje o una necesidad de un animal de apoyo emocional. Eso es lo interesante. Porque aparte también tiene que ver, acusaba en la pericial psicológica de daño moral decía que precisamente ocasionó la muerte por un falso amor incondicional y por una situación de un maltratamiento. Y sí, efectivamente, malos alimentos, porque dicen los veterinarios, me van a desmentir, que todos los clientes o todos los dueños de animales mienten. ¿Sí? O sea, porque dices, ¿Sí es ¿comió cierto? esto? No, no, no. Pues por naturaleza tendemos cuando sentimos la acusación delante, así como que no, yo no hice eso. No le di de comer eso, Sí, ¿verdad? no, yo no fui. Acaba de presentar el síntoma. Bien, entonces esto me lleva a una reflexión, Arnoldo y Adi, sobre las familias interespecie. ¿Qué es una familia interespecie? ¿A qué nos referimos? Digo, porque suena raro, ¿no? ¿Tú eres una familia interespecie? Híjole. Digo, yo ya sé qué significa, pero primero dejamos que nos definan, que nos O que diga nos Adi. comenten también, ¿no? Sí, En ese podcast si ustedes son una familia interespecie, ¿no? Y cómo se desarrollan, ¿no? Sería interesante. Sí. Pero a ver, dejemos a la experta. Sí, una familia interespecie es cuando, aparte de humanos, integramos mascotas a nuestra familia. Lo más comunes son perros y gatos, pero como ya mencionamos, pueden llegar a ser gran variedad de especies. Y ya cuando es una o más especies que integran la familia, por eso se considera una familia interespecie. Pero aquí lo más importante, o sea, es conocer las necesidades básicas de todos los integrantes de esta familia para que todos estén sanos emocionalmente, físicamente y mentalmente. entonces aquí somos una familia interespecie. Sí, yo sí tengo una familia interespecie porque tengo un perro. Oye, ya me preocupé entonces. Entonces, al yo ser una familia interespecie, quiere decir que tengo que limpiar las patitas cuando llegamos de la calle, le tengo que poner zapatitos cuando salgamos a la calle, o lo No, tengo que no, no, hacer, no, 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 no. ¿no? Espera, espera, espera. Ah, Porque una cosa es ser familia interespecie y si no, a ver, Adi, dinos. Una cosa es ser familia interespecie y otra es humanizar a los animales o son lo mismo, es lo pero mismo. no es mi obligación como tutor, dije, porque bueno, ya me sentí mal, ¿eh? A ver, Adi, por favor, oriéntanos. Este, pues aquí caemos en que nosotros por naturaleza todo lo queremos humanizar. La humanización puede ser para cualquier, tanto sea un objeto, un animal o algún fenómeno físico, tanto que los huracanes les ponemos nombres de persona, objetos queremos darles forma de humanos. Desde hace años, como humanos, tenemos esa necesidad
de humanizar a lo que nos rodea. Entonces, no es algo nuevo, ya lo tenemos trayendo desde hace mucho tiempo, el querer humanizar todo lo que vemos. Ahorita se da más porque está como de moda las redes sociales, el hecho de darnos cuenta que estamos humanizando a nuestras mascotas. Eh, eh, para saber, tiene sus beneficios humanizar a las mascotas hasta cierto punto. Nosotros creamos esa empatía con la mascota y eso nos hace pensar en sus necesidades básicas, que es no tener dolor, no sentir hambre, no sentir frío, y por eso es bueno la humanización, porque lo empatizamos con el animalito pensando en que siente las necesidades básicas, pero cuando cruzamos esa línea es cuando es el problema, porque entonces nosotros empezamos a transmitir esas emociones que nosotros como ser humano llegamos a sentir hacia los animales. Pensamos que siente frustración, pensamos que siente mucho miedo, pensamos que siente culpa, que siente sentimientos que son propios de los humanos. Entonces, el perro empieza a tomar ciertas ansiedades, que ya se fue mi dueño y está temblando, está nomás viendo en la puerta a ver si ya llegó. Entonces, todo eso ya que empieza a generarnos un conflicto emocional en el perro y también, para nosotros, porque tenemos que llevarlo al veterinario, porque es que me voy y está llorando, está sufriendo, y sí, realmente es algo que nosotros le transmitimos. Y entonces hay que aquí caemos en el sentido de que ya no estamos cubriendo sus necesidades básicas, al contrario, le estamos creando otras necesidades que él como natural no tendría. Y le estamos también privando de sus necesidades básicas, porque, por ejemplo, pasa eso de que va a llover y déjale pongo sus zapatitos para el agua. Cuando un perro en un estado natural se moja, se pone en el lodo, o sea, y para él se desarrolla bien en ese ambiente, ¿por qué? Porque es un perro. Y nosotros lo humanizamos pensando, déjale pongo su impermeable, déjale pongo sus zapatitos, no lo dejo que se ensucie porque ya lo llevé a bañar y se va a poner sucio. O sea, él no piensa en que tengo que estar limpio, al contrario, él quiere un espacio donde correr, quiere oler lo que nosotros no queremos que huela, porque huele feo. Realmente muchos nos preguntan en la consulta, ¿por qué mi perro va y se embarra en un cadáver de una rata, de un perro muerto? ¿Por qué? Porque él al final es un perro. Y esas cosas que son de cosas de perro, uno dice: "No, no, 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 porque vas a oler feo". Entonces, ya estamos, humanizando al perrito porque no lo dejamos hacer lo que él necesita hacer. Entonces, sí caemos porque al final, eso nos va a crear un daño emocional que nosotros le estamos transmitiendo y que ya se ve muchísimo. Oye, Adi, creo que entonces, por lo que estoy escuchando, los perros son seres vivos que más han compartido y que más han transgredido, no transgredido, sino han compartido esta parte de la humanización. Digo, porque creo que un gato, nunca he tenido un gato, pero creo que un gato no es tan fácil que se deje hacer tanta cosa, ¿verdad? Sí, los gatos son de más, como son seres poco sociables, entonces por eso es difícil. Y el clásico de que el gato te adopta a ti, también tiene que ver mucho como, bueno, su forma de ser no son iguales. A veces uno piensa que es un perro chiquito, pero en realidad es otra especie. Ujú. Tiene que ver mucho porque el perro tiene muchos años domesticados con nosotros evolutivamente o históricamente, el perro se acercó a nosotros tratando de un poquito de alimento cuando eran nómadas y fue integrándose hacia la socialización con el humano. Entonces, tiene más tiempo un perro que un gato. Los gatos más o menos son 10,000 años lo que tienen socializando, integrándose con los humanos y casi, casi fue por conveniencia del gato que lo hizo. O sea, al final es un gato. Él si le conviene va a estar bien y si no, no te hace caso. Entonces, los gatos empezaron en cuando ya eran, como lugares establecidos, los requerían para tratar de eliminar plagas. Entonces, los humanos convenientemente los usaron, pero el gato se acercó por una necesidad que él tenía, no por de que estar ahí más cómodo, no tanto por como Ujú.
como el perro. Mm. Por eso es que los gatos sí son un poquito diferentes. De hecho, hay doctores que solo se especializan en gatos, precisamente porque el llevar un perro y un gato al mismo doctor, para el gato es muy estresante, entonces son diferentes manejos. Mm. Oye, yo aquí ya me siento entre paradojas y dobles vínculos, así como medio raro. Te voy a decir por qué. Cuando nosotros trabajamos en la consulta clínica, hay ocasiones que mandamos traer hasta la mascota, hasta el perro, sobre todo. Ahorita que hablan de perros, sí es cierto, mandamos traer, porque el perro es el único punto donde todos los personajes de la familia convergen. ¿Sí? Ya sé que le dan de comer, ya sé que lo sacan, a veces. Entonces lo traemos a terapia para ubicar esos puentes de comunicación o esas tareas que deja el psicólogo, ¿no? Pero también me preocupa porque hemos entonces entrado en una cultura de romanticismo o de mercadotecnia, porque yo no he visto últimamente una película donde se case alguien y haya una mascota. ¿Y qué es? Un perro, casi siempre, ¿no? Yo no he visto caricaturas o series donde entonces no pongan a un perro como una situación de héroe o de heroína o ¿No de, lo has visto? o de salvador. No lo he Oh, visto últimamente, o sea, más bien, ah, bueno, pues te estoy diciendo, ¿no? Otra cosa entonces aquí me preocupa porque yo como tutor o como dueño de esa mascota, de ese animal, de ese ser sintiente, de ese ser vivo, entonces cuando yo no estoy de acuerdo, entonces lo que yo hago es descalificar en vez de argumentar. Entonces, aquí me preocupa y aquí yo quiero preguntarle entonces a nuestra amiga Adi, tan profesional como siempre, ¿qué pasa si humanizamos a los animales? ¿Tienen algún defecto, tienen algún daño, tienen algún sufrimiento? ¿Y qué es humanizarlos? Así en concreto. Sí, humanizarlos, pues, es hacerlos que sientan las mismas necesidades que nosotros como humanos. Taparlos, para el frío, vestirlos, darles una alimentación inadecuada, no tenerles el espacio suficiente para sus necesidades básicas. El Nosotros, o sea, el punto donde podemos cruzar la línea es que si llega a tener muchas consecuencias. Si nosotros, aparte que cambiamos como sus emociones, porque empiezan a sentir frustración, empiezan a sentir em, ansiedad por separación porque no está el dueño, también puede llegar a afectar mucho su salud física. El hecho de no sacarlo a espacios adecuados o, por ejemplo, en perros grandes que empiezan a destruir la casa. ¿Por qué? Porque ellos necesitan el estarlo sacando, el ejercitarse para tener una salud óptima. La movilidad de sus piernas, la movilidad de todo su cuerpo, sí tiene mucho que ver, porque ahorita, igual que en las personas, pierden la movilidad y empiezan a tener complicaciones de motriz, y es cuando hay que llevarlos a terapia, de rehabilitación física. ay, no, no terapia psicológica. No, Existe la rama de ¿de la verdad? etología, Sí, la según yo, etología, sí. donde se estudia la conducta y el comportamiento de los animales. Entonces, pero esto va todo basado Naturaleza en que de sea la... natural, ¿sí? Fíjate que aquí, déjame te interrumpo un poquito, porque sí quiero que quede bien claro. Entonces, debes de domesticarlos, los estamos humanizando y eso causa un daño. Así que así es. Sí, domesticados ya tienen mucho tiempo, Perfecto. pero humanizados de más, o sea, está bien porque creamos empatía con ellos y evitamos el sufrimiento. Mucha gente piensa que no les duele, que no lloran y con esa humanización, lo bueno es que empatizamos con él y evitamos que él sufra. Pero cuando sobrepasamos esta línea es cuando ya puede haber otros daños para el perrito, tanto en sus emociones como en su salud. Fíjate. Oye, ay, Ay, perdón, es que híjole, este tema me llenó de dudas. Entonces, miren, nosotros somos muy dados, nosotros somos muy solicitados en estos temas. Por ejemplo, hemos tenido clientes donde van y nos piden una constancia de que es un perro de apoyo para que Sí. viaje el animal, mi amigo, mi hijo, casi lo nombran o lo califican como parte de una familia totalmente
como humanizándolo, que porque no puede viajar si no va su mascota, ¿no? Entonces yo aquí una vez, yo sí les aplico pruebas psicológicas, yo sí hago un análisis, porque hemos encontrado muchos psicólogos que lo único que hacen es extender un papelito donde diga, sí, es esto, pero no hacen un estudio. Entonces yo un día me Pero eso encontré. se lo aplicas a la persona. O sea, es Exactamente, un exactamente, acompañamiento para la exactamente. persona, no porque el animalito, la Exacto. mascota o Necesite. el perrito no Y a eso puede. voy, porque si no, entonces quiere decir que el problema no es la mascota, el problema es el tutor, que tiene un apego inseguro, o simplemente me encontré otra vez en un caso que no quería pagar la guardería para dejar su perro y tenía culpa porque se iba a ir a vacaciones una semana. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta situación y también no entrar en situaciones traumáticas, como está diciendo, hacia las mismas mascotas, porque en vez de ayudarlos, los estamos exponiendo también. Ujú. Ujú. Y bueno, esto de las familias interespecie y de humanizarlos y de todo esto que hemos hablado, me lleva a la parte de cuando hemos escuchado es mi perrijo, mi gato que es mi hijo, digo, y hablamos de perros y gatos, pero el conejo, donde el perico es el heredero de todos los bienes, ¿no? Entonces se convierten ya en estas familias interespecie y creo que más que familias interespecie humanizados, eh, se convierten ya en integrantes no solo de la familia, sino en uno de los integrantes más importantes de la familia. Sí. Cuando esto sucede, pues viene un problema, porque por naturaleza, y digo, si todo siguiera su curso, pues los animales duran menos que los humanos generalmente. Ujú. ¿Y qué pasa con ese duelo? ¿Qué pasa con esas pérdidas? ¿Qué pasa con ese sufrimiento? Porque se va a enfermar o se puede enfermar. Digo, hay personas que hasta le dan de la comida, de déjate doy de mi plato, ¿no? Déjame contestártela. Yo ya contraté mi seguro de gastos médicos mayores para mi perro. Y ya contraté también mi urna para en caso de incinerar a mi perro. ¿Eso no es suficiente? No sé, pregúntale. A ver, a A ver. ver, Adi. Pues Hazme sentir mal. Ah, no. yo creo que ahí hay dos líneas, o sea, donde el humanizar de más a las mascotas va a depender mucho del estado emocional en el que nosotros estamos. El hecho de que él no te va a pedir, llévame de vacaciones contigo, él ni siquiera sabe. Entonces, yo he hecho muchos certificados de salud donde viaja el perro y pedimos exactamente la constancia del propietario, del tutor, con que necesita el perro de apoyo emocional. Entonces, más bien ahí va dirigido el asunto con la persona, qué tipo de problemas o situaciones vivió para que genere ese apego hacia el perro. Y lamentablemente ahí pues arrastra al perro porque así como lo humaniza, transmite esas mismas emociones hacia el perro. A mí me ha tocado ver, y lo observo al día, que una vez me tocó una cliente, me tocó verla pasar por 4 perros y haz de cuenta que era una copia del otro, una copia del otro. O sea, eran diferentes perros, pero el comportamiento era exactamente el mismo. Entonces, la conclusión a la que yo llegué es que ella los educaba de la misma manera. Entonces, porque los perros eran totalmente diferentes. Entonces, al final, nosotros somos lo que transmitimos al perro. Me ha tocado también personas que son súper inseguras, ansiosas, y el perro es exactamente igual. Te voy a... Ay, digo, con el perro que yo tengo es una perrita. No tan chiquita, pero es una perrita. Y cuando vamos a pasearla o esto, luego dice, ese perro es de tal familia, es de tal persona. Ese perro, porque luego hasta a veces se parecen, ¿no? Sí, Nos parecemos, ¿cierto? físicamente también se parece. Híjole, si eso se dice de las parejas, con los animales también llega a ocurrir y hasta las enfermedades también se contagian. También, sí, también me ha tocado que el perrito presenta un daño en el riñón y el señor después es diagnosticado con algo similar y a veces lo asocian con que es que el perrito absorbe las enfermedades y cosas así, pero también es el mismo la humanización que les damos. Buen tema, buen tema. Fíjate que ese tema me tocó con una paciente que sufría de esquizofrenia. Tenía aproximadamente unos 65 a 70 años
y decía precisamente que en sus tiempos su madre y su abuela le decían que siempre hay que tener mascotas en la casa porque absorben ese mal, esa dinámica de esa enfermedad, y que primero son los animales que se van y que te avisan. Pero ya en terapia, ya en una dinámica de intervención correlacional o como ustedes quieran, nos encontramos que esos patrones de conductas y comportamientos los estabas heredando a la forma de actuar, educar y sobre todo responder del perro, esa agresividad, esa situación. Y sí, efectivamente, ahorita que menciona Adi, tuvo 4 perros donde se parecían igual, y yo puedo agregar, y morían igual. Oye, me estaba recordando yo, cuando de repente me pongo a hacer ejercicio en casa, mi perrita va y me lleva el juguete y yo, pero ¿cómo? O sea, no me interrumpas ahorita, pero para ella es, entonces, ¿hay que hacer actividad física? Entonces traigo mis juguetes. Sí, ella tiene la conciencia de un niño pequeño de 3, 4 años, entonces un niño ya llega a comprender eso, y también son animales que asocian, entonces ella ve, dice, está haciendo esto, es hora de jugar, y si tú refuerzas ese comportamiento aventándole el juguete, va a decir, entonces cada vez que haga esto me va a aventar el juguete. ¿Y eso es la humanización? En ¿O cierta es la parte manera, de la convivencia? sí, para la convivencia, nosotros generamos algunas comandas para tratar de educar, ¿no? Ellos, o sea, a veces es difícil porque un perro que vive o donde se habla otro idioma, un perro que vive en diferentes idiomas, te van a entender lo mismo. ¿Por qué? Porque entonces ellos aprenden no tanto el idioma, sino que te lo Las estoy señas. La regañando, comandan, la ajá, comandan. y asocian el ver la cara con, esto es así, y no es tanto que ellos entiendan, que es donde cae la humanización, que nosotros queremos, entiende que estoy enojado, no, él asocia el ver tu cara de, hiciste esto, y dice, sí hice esto, porque cuando están en proceso de aprendizaje, es importante reforzar ciertos comandos, porque cuando, por ejemplo, el perro que se orina y tú te das cuenta y vas y estás pegándole porque hizo del baño en esa zona. O sea, él no sabe ni por qué ni qué. Si tú lo vas a educar, tiene que ser en el momento para que él entienda que se hizo mal eso. Pero si uno lo regaña 3 horas después, él no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, él no tiene esa capacidad para reconocer que está enojado, que está portándose mal. Nosotros expresamos una emoción y él lee nuestro lenguaje corporal y por eso asocia, pero no es que entienda nuestra emoción. Entonces, para entender y que nos quede claro, porque ya me hiciste sentir mal. No te creas. Entonces, una mascota, un perro, no es un hijo. No es un hijo. Entonces estaríamos cometiendo violencia al humanizar Sí. ese ser viviente, sintiente, al querer que se comporte como yo espero. Sí, sí, es un grado de violencia contra la mascota y de maltrato animal el humanizar lo demás, porque no estamos dejando que, o sea, como en manera natural él desarrolle su vida. Al contrario, o sea, estamos llenándolo de nuestras frustraciones, de nuestros miedos, que eso no hace que tenga una calidad de vida. Fíjate, a ver, y de hecho es una observación que a mí me tocó revisar en un caso de violencia y alteración de proyecto en una demanda. Una pareja se va a casar, pero deciden que como parte del matrimonio, como parte de la formación de la familia, pues ya ven que escogen la casa o con quién van a vivir, los muebles y todo, los dos tendrían que escoger un perro. O sea, junto con el anillo, cuando le dio el anillo de compromiso, se preparó para otorgar el regalo también a un perro. Es como parte simbólica de la creación de una nueva familia. Fíjense bien el simbolismo, ¿no? Pero el problema fue que ese perro salió muy enfermizo. Entonces, hubo un conflicto en estilos de crianza, decían ellos, que porque él lo atendía o lo manejaba de forma muy grosera, al periodicazo, como lo que decía Adi, al periodicazo, el regaño, la cadena de castigo, que en fin y cuanto no es cadena de castigo, es dinámica correctora, y ella era perchera, ella era olores, o sea, había un conflicto en la crianza o educación de esos comandos que ellos le llamaban estilos de crianza. ¿Por qué les comento esto? Porque el perro fallece y hay una situación también de daño al proyecto de vida y se acusaban de violencia mutuamente, que después también fue una situación de una dinámica equiparada de robo a ganado, la pusieron en el robo al perro, ¿no? Así lo pusieron. Pero entonces aquí me trae la reflexión entonces
que cada perro tiene sus particularidades de enfermedades, lo que estoy entendiendo. Ese perro era un bulldog inglés, ¿sí? ¿Esos perros son muy enfermizos entonces? Sí, demasiado. Son un saco de problemas. ¿Por qué? Si son re bonitos. Pues Y son los que más se venden. Ah, no, ¿verdad? se venden caros porque desde la reproducción es muy difícil, no pueden tener una reproducción normal, tiene que ser asistida por medio de inseminación para poder generar las crías. Entonces, precisamente por eso empiezan a aumentar los costos y son muy elevados los precios que manejan ahorita un perro de esa raza. Y a veces, pues, ya eso caemos en otros problemas de los pseudocreadores o los que se creen creadores, donde antes se decía que si mezclabas al papá y cruzabas al papá y a la hija salían bonitos, pero esto nos lleva a mucha consanguinidad, lo que nos lleva a muchos problemas que tal vez de pequeños no los notamos o tal vez en la primera generación no los notamos, pero llega el punto donde son perritos que tienen problemas en los ojos, respiración, problemas de deformidades de la columna, muchísimos problemas de piel, que esto lo vamos acarreando por querer caracterizar las caracterizaciones físicas de la raza, hacerlas más finas, más pequeños, entonces se empieza a deformar mucho, no hay variación genética y por eso son perros que son muy problemáticos. O sea, Oye, hablando de eso, el otro día me encontré un perrito que era una cruza de un husky con un chihuahua. Yo dije, ay, Dios. un chihuasaurio yo creo, porque Sí, es mucha está muy... diferencia. Y en el comportamiento también, Sí, en todo su funcionamiento. Entonces creo que tenemos que ubicar cuál es la naturaleza específica de de nuestras mascotas, no solamente de nuestros perros. O sea, imagino a alguien que quiere tener un hámster. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que tener para que las condiciones, para que pueda desarrollarse, que no se te vaya a hacer una plaga tampoco, pero que tampoco vaya a contaminar tu vida? Digo, porque también hay muchas sí. mascotas que se suben a la cama, que se suben a los sillones, que hay quienes los bañan en su lavamanos o en su fregadero Y donde diario. ponen los platos, ¿no? Entonces, creo que esto tenemos que ubicarlo porque también es una contaminación no solamente hacia nosotros como personas, sino también lo que nosotros tenemos también les contamina a ellos, ¿no? También. Mira, yo aquí tengo una pregunta para nuestra querida amiga Ade. ¿Alguna vez, por todo lo que nos has mencionado, te ha tocado mascotas que alteren la vida de una familia, que dañen la vida de una familia por ese concepto de crianza? Te voy a decir por qué, antes de que me contestes, déjate contextualizo. Porque aquí me surgió una duda. Una vez nos tocó, no sé si ustedes se acuerdan, en procesos familiares. Yo meto mucho los procesos familiares porque ahorita es lo que se está pegando mucho y piensan que es nuevo, pero no, tiene años. Nos tocó una dinámica de una relación muy difusa o difícil entre padres e hijos, sobre todo una hija. Ellos tenían precisamente un grupo de animales, la casa era de 2 pisos, a la planta baja vivía un grupo de animales de 5 y arriba había otro grupo de animales de 6. Pero yo les decía, después de platicar con ustedes, que tenemos que tener cuidado porque los animales trabajan como manada también. Entonces, bajo esa situación, en este caso parecía que el señor tenía su manada y la niña tenía su manada y se revolvían y era un conflicto, se peleaban, se rasguñaban. Y eso producía también esa alteración en el comportamiento de las relaciones cordiales entre padre e hijo, ¿no? Pero tuvimos que trabajarlo en sesión antes de que se convirtiera en una situación porque la hija ya quería demandar al papá por violencia entre las autoridades competentes, que por violencia, maltrato animal, o sea, porque el papá tenía ciertos comportamientos y ella tenía ciertos comportamientos. Yo les decía, es que trabajan por manadas, hay que tener cuidado, hay que identificar a la manada, ¿sí? Pero entonces en este caso, ¿te ha tocado familias que sean alteradas por esa situación de tener una mascota o creer que existe un hijo convertido en animal o viceversa? Al revés, ¿no? Sí, no, Un pues por animal eso pregunto. convertido en hijo. Pues es que ya no sé ni lo que son, pues, porque a veces te llegan a terapia y dicen, bueno, es que es mi perro hijo. Bueno, es mi hijo engendrado en un perro. Y dices, ¿cómo? ¿Reencarnó o qué? No, bueno, es que tiene los mismos comportamientos, que nació, me lo trajeron después de que murió mi hijo. O sea, trae una dinámica simbólica bien cargada también. Sí. Sí, estamos dañados. Pero ¿te ha tocado un caso así? Sí me han tocado varios.
tuve una clienta que ella era demasiado aprensiva. Digo, su historia familiar yo creo que tiene mucho que influir con su comportamiento hacia los perritos. Ella tenía 3 perritos o sea, se ponía tan ansiosa con solo abrir la puerta de la calle. Ella tenía que cerrar la puerta de la casa del cuarto donde estaban los perros, cerrar la puerta del principio para poder abrir la puerta del frente, eh, este, para ella salir, porque le generaba muchísima ansiedad que el perro saliera. Eh, y también eso, o sea, los perros duraron un aproximado de 15 años en lo que cada uno pues se complicó su salud y fallecieron. Pero ella en todo ese tiempo no salía con nadie, no salía de vacaciones, o sea, su casa era una jaula también para ella, tanto para los perros como para ella. Entonces, yo le sugerí cuando se le murió el perrito, digo, ya no tengas perritos y vive tu vida, porque ella se estaba privando de demasiadas cosas por, por no, por estar con los animalitos y pasándoles sus frustraciones y demás, porque los perritos también todos nerviosos y con miedo. Entonces no se casó, cuidó, el papá falleció y lo tuvo ahí con ellas, pero yo igual, no lo dejaba salir, o sea, lo mismo, tanto acarrió sus problemas emocionales hasta los perros, el papá, que frustró su vida de que no quería ni siquiera ni salir por miedo a que le fuera a pasar algo, o sea, todo. Y la única vez que yo saqué a los perros fue con su supervisión y ella estaba, es que va a pasar esto, va a pasar el otro. Y yo en ese momento decidí, dije, a ella le genera mucha frustración, a mí también me la está generando y yo dije, ok, si ella vive así y no ha pedido ayuda es porque no está bien. O sea, consideraba que la calle era peligrosa para todo el mundo, ¿no? Sí, Entonces, pues nadie debería estar afuera en la calle. nadie debería estar afuera en la calle. Imagínate que la vida de una familia o de una persona sea impactada de tal forma, digo, a veces hay quienes dicen, no, pues es que me lo llevo a la escuela porque cómo se va a quedar sola o solo el perro, ¿no? También habrá quienes digan, pues es que esto es el centro de mi vida. O sea, si le pasa algo, si se enferma, ¿qué voy a hacer? O cómo, y no por los gastos médicos, sino por la cuestión emocional. Okay. Creo que una de las cosas, estoy concluyendo en este episodio, coméntenos qué mascotas tienen, compartan, díganos si ustedes qué conductas han tenido humanizando a sus mascotas. Pero estoy ubicando esta parte de el riesgo que nosotros estamos corriendo y no sé si enfermedad, padecimiento o alteración que estemos causando en nuestras mascotas con la idea de creer que van a estar bien. Digo, porque a veces hay personas que dicen, voy a recoger un perrito de la calle, un gato de la calle, un gatito de la calle, para que esté mejor, cuando realmente no sabemos desde qué condiciones venía, porque a lo mejor siempre ha vivido en la calle y tú lo metes en una casa donde va a estar enjaulado. Mira, yo sí les recomendaría que se escribieran y buscaran aquí a nuestro especialista, médicos veterinarios o tecnistas. ¿Sí lo dije bien? Sí. Sí, ok, ya me lo aprendí. Es que yo siempre, para mí es Adi, es una gran amiga y es la veterinaria, ¿no? Pero sí hay que ubicar, y sobre todo ubicados en especies pequeñas. Sí, porque nos he encontrado ahorita en esa reflexión que nos da Laura, que hay gente que deja de comprar en algún lugar porque no deja entrar con su mascota. O me he encontrado hace una vez, hice una intervención en crisis, una contención, no primeros auxilios psicológicos, sino intervención en crisis, cuando regresando la pandemia, una alumna decía que por qué no puede entrar a la escuela con su perro. O sea, sí. ¿Por qué tendría que ir a la escuela con perro? ¿Sí? Digo, yo también, yo no soy fan de traerlos en la carriola, pero en algún momento a mi perra tuve que subirle a una carriola porque yo dije, voy a entrar en una tienda que no pensaba ir, voy a entrar en una tienda donde venden ropa. La verdad es que a mí como cliente me gustaría llevarme a mi casa una ropa nueva con pelo. O incluso, digo, con pelo en el mejor de los casos, pues la sacudas, la limpias. ¿Y qué tal si soy alérgico? Pero si hay alguien alérgico, o si tiene algún padecimiento, alguna enfermedad, o si tiene una garrapata o una pulga o ahí que se pegue en la ropa, digo, la verdad es que a mí no me gustaría. Entonces, digo, son como
muy excepcionales las situaciones en las que yo lo hago. Habrá quien acostumbre a hacerlo comúnmente, pero sí tenemos ahora estas situaciones donde el lugar tiene que ser pet friendly, porque si no, entonces no voy ahí, porque ya ni siquiera puedo ir a convivir, a compartir o comer con mi familia, porque entonces tengo que llevar a la mascota, Oye, porque pero- es un integrante más. Pero ¿sabes qué? Ni siquiera lo deja ser mascota, ¿no? Porque técnicamente, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo de los perros. Los perros se conocen oliéndose. Sí. Entonces, hay gente que ni siquiera deja acercarse, entonces eso crea también una alteración. O Sí. sea, No, y luego ¿dónde se huele? exactamente. O cierto o no, Adi? A ver. Tú lo ves como dónde se huele, pero para él es normal. Sí. Ahí vamos a donde humanizamos el que no, ¿cómo le vas a oler? Como nosotros no nos conocemos así, nosotros nos damos la mano. Seguro. Bueno, Es otro podcast, perdón, es otro podcast. de principio nos damos la mano y ellos, o sea, queremos que el perro haga lo mismo, pero en realidad ellos al leerse se conocen, saben si está castrado, saben, o sea, Sí, les creo da que ahí mucha tienen información. como toda la Las información glándulas, ¿no? Algo de... así, ¿no? Pues sí, las Hasta- hormonas. Hormonas. Ajá. Entonces, fíjense bien qué importante es saber. Entonces, Adi, Adriana, tus redes sociales, por favor, para que te contacten, O cómo te pueden ubiques, contactar. o cómo te vamos a encontrar, en dónde te busco, te grito, o qué hago. Sí, tengo una página en Facebook, ya fuera de moda, pero en Facebook como MBZ Adriana Ríos, o puedo darles mi contacto para las dudas que tengan. Mi celular lo pueden. Pues Dar. si quieren, compártanos o coméntenos que quieren su dato para que la puedan contactar y llevar a su mascota. Y entonces, cuidado, la verdad es que muy recomendable. Recuerden que Chiquea, estamos en los todas chiquea. las redes sociales y Adi va a estar ahí, ¿no? Tanto Twitter, no, Twitter no, ¿verdad? Yo me equivoqué, ¿ya Twitter ves? sí, ya es Ay, no. pasado de moda, Ya me estoy ¿no? como Adi, ¿verdad? En Facebook, ¿verdad? Pero bueno, Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Psicología en un Podcast, también en TikTok con guiones bajos, Psicología en un Podcast. Y no se olviden de comentarnos. Muchas gracias, Adi, No, por al contrario, gracias acompañarnos. por la invitación. muchas gracias, Laura, hasta luego. Adi, mil gracias. No, al contrario, muchas Y gracias. coméntenos, denos like, compartan y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias.